¿Alguna vez te has preguntado por qué Matusalén vivió tanto tiempo? ¿Qué nos revela su longevidad sobre la paciencia y los planes de Dios? En el video de hoy, exploraremos en profundidad la historia de Matusalén y descubriremos los motivos detrás de sus 969 años de vida, revelando valiosas lecciones para nuestro viaje espiritual. En este video, comprenderás cómo la paciencia de Dios con Matusalén puede ser un reflejo de su paciencia con nosotros. Desentrañaremos los secretos de esta longevidad y cómo se aplica a los desafíos y esperanzas que enfrentamos diariamente. Al ver este video, obtendrás poderosos conocimientos que podrán transformar tu perspectiva sobre la espera y la confianza en momentos difíciles. ¿Alguna vez te has sentido impaciente esperando una respuesta de Dios? ¿Te has preguntado por qué ciertos planes tardan tanto en realizarse? Únete a nosotros y descubre cómo la historia de Matusalén puede traer consuelo y sabiduría a tu vida. Prepárate para un viaje de descubrimientos que fortalecerá tu fe y comprensión sobre los planes divinos. Su longevidad, mencionada en la Biblia, continúa intrigando y fascinando a estudiosos, teólogos y curiosos a lo largo de los siglos. Pero, ¿quién fue realmente Matusalén, además de su impresionante récord de edad? En el libro del Génesis, Matusalén es citado como hijo de Enoc y abuelo de Noé, lo que lo coloca directamente en la línea de descendencia que culmina en el famoso constructor del arca. Esta posición privilegiada en una genealogía tan significativa nos lleva a preguntar, ¿qué puede revelarnos la vida de Matusalén sobre la historia antigua y la relación de Dios con la humanidad? Matusalén vivió en una época de grandes cambios y desafíos, antes del gran diluvio que remodelaría el mundo. ¿Te has detenido a pensar cómo sería vivir en un mundo donde la expectativa de vida se midiera en siglos, y no en décadas? ¿Y cómo esta perspectiva cambia nuestra comprensión sobre la fe, la paciencia y la perseverancia? La longevidad de Matusalén no es solo un hecho curioso, sino también un símbolo profundo que conlleva innumerables interpretaciones. Algunos ven en su larga vida una señal de la gracia divina, una oportunidad prolongada para que la humanidad se redimiera antes del inevitable juicio del diluvio. Otros interpretan sus 969 años como un periodo de advertencia, un recordatorio constante de la paciencia de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Mientras Matusalén presenciaba generaciones que iban y venían, sus experiencias y sabiduría acumulada debían ser vastas y profundas. Imagina las historias que podría contar, las lecciones de vida que podría compartir, y los secretos de la antigua relación con el Creador que podrían haber sido transmitidos de boca en boca. ¿Te has preguntado qué lecciones podría ofrecer la historia de Matusalén para nuestra vida moderna, donde la prisa y la impaciencia a menudo dominan nuestras acciones? ¿Qué puede enseñarnos su existencia casi milenaria sobre la importancia del tiempo, la paciencia y el propósito divino en nuestra jornada espiritual? Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia, no es solo una figura histórica, sino también un enigma que desafía nuestra comprensión contemporánea del tiempo y el propósito. En el contexto bíblico, su longevidad es aún más impresionante cuando consideramos las circunstancias que rodeaban su vida. Vivió en una era marcada por la creciente corrupción y maldad, un periodo en el que Dios decidió que la tierra necesitaba ser purificada por el diluvio. Sin embargo, Matusalén fue librado de presenciar la devastación, falleciendo el año en que comenzó el diluvio. Esto nos lleva a reflexionar, ¿fue su longevidad una señal de misericordia divina, dando a la humanidad una última oportunidad de redención? ¿O fue un símbolo de la paciencia de Dios, esperando que las personas cambiaran sus caminos? Al explorar estas preguntas, comenzamos a ver a Matusalén no solo como un personaje antiguo, sino como un espejo para nuestra propia vida y espiritualidad. La vida de Matusalén también nos invita a considerar la naturaleza del tiempo en la narrativa bíblica. En una época donde la expectativa de vida se medía en siglos, el paso del tiempo asumía un significado completamente diferente. La longevidad extrema de figuras como Matusalén, Noé y otros patriarcas nos hace cuestionar nuestra propia percepción del tiempo y la urgencia. Si viviéramos por siglos, ¿cómo cambiaríamos nuestro enfoque de la vida, la fe y nuestras acciones cotidianas? ¿Nos volveríamos más pacientes y reflexivos, o continuaríamos buscando gratificación inmediata?
La historia de Matusalén nos desafía a reconsiderar el valor de la paciencia y la espera, cualidades que muchas veces son desvalorizadas en nuestra sociedad acelerada. Además, la figura de Matusalén puede ser vista como un punto de conexión entre el mundo antediluviano y la nueva era postdiluviana. Su vida sirve como un puente entre dos eras, un testimonio vivo de los cambios radicales que estaban por venir. Al reflexionar sobre Matusalén, somos llevados a pensar en los periodos de transición en nuestra propia vida y cómo lidiamos con la incertidumbre y el cambio. Podemos encontrar inspiración en su historia para enfrentar nuestros propios desafíos con fe y resiliencia, confiando en que hay un propósito mayor detrás de cada momento de espera. Y, finalmente, la longevidad de Matusalén nos hace reflexionar sobre el legado que dejamos. Con casi un milenio de vida, tuvo la oportunidad de impactar a innumerables generaciones. ¿Qué podemos aprender de esto sobre la importancia de nuestras acciones y la influencia que tenemos sobre los demás? Cada día es una oportunidad para marcar la diferencia, para vivir con propósito y para dejar un legado que resuene más allá de nuestra propia existencia. Matusalén, con su vida larga y llena de significado, nos recuerda que cada momento cuenta y que la paciencia, la fe y la perseverancia son virtudes eternas que moldean nuestro camino e impactan el mundo a nuestro alrededor. Al explorar la historia de Matusalén, nos sumergimos en una narrativa rica que nos ofrece más que una curiosidad sobre la longevidad. Nos proporciona profundos conocimientos sobre la paciencia de Dios, la naturaleza del tiempo y el impacto duradero de nuestras vidas. Te invito a reflexionar sobre estas cuestiones mientras seguimos el viaje de Matusalén y descubrimos las lecciones atemporales que su vida nos enseña. Al fin y al cabo, su historia es más que una impresionante cuenta de años, es una invitación a vivir con propósito, paciencia y fe inquebrantable. Para comprender completamente la relevancia de Matusalén en la narrativa bíblica, debemos comenzar con las referencias clave que se encuentran en Génesis 5, 21-27. Aquí, se nos presenta a Matusalén como el hijo de Enoc, otro personaje fascinante que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver la muerte. Matusalén también es abuelo de Noé, el hombre justo elegido por Dios para construir el arca y salvar a la humanidad y a los animales del gran diluvio. Esta genealogía no es casual, nos muestra una línea directa de hombres que mantuvieron una relación especial con Dios. Matusalén vivió 969 años, un récord de longevidad que sigue siendo inigualable. Pero su vida no se trata solo de la cantidad de años que vivió, sino de lo que esos años representan. La longevidad de Matusalén puede ser vista como un símbolo de la paciencia divina. Dios permitió que Matusalén viviera casi un milenio antes de enviar el diluvio, dando a la humanidad una extensa oportunidad para arrepentirse. Esta idea es reforzada por el hecho de que Matusalén murió en el mismo año en que comenzó el diluvio. Según los cálculos de muchos estudiosos bíblicos, la longevidad de Matusalén nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad desde una perspectiva bíblica. En la actualidad, vivimos en una sociedad donde todo se mueve rápidamente y donde la gratificación inmediata es la norma. Sin embargo, la historia de Matusalén nos invita a considerar una perspectiva diferente. ¿Qué significaría vivir una vida que se mide en siglos en lugar de décadas? ¿Cómo cambiaría eso nuestra percepción del tiempo, la paciencia y la perseverancia? En el contexto de la Biblia, el tiempo se percibe de manera diferente. La longevidad de figuras como Matusalén nos muestra que la paciencia es una virtud valiosa, tanto en la vida cotidiana como en nuestra relación con Dios. La paciencia de Dios es evidente en la forma en que permitió que Matusalén viviera tanto tiempo antes de enviar el diluvio. Este acto de paciencia divina nos enseña que Dios no se apresura a juzgar, sino que da tiempo para el arrepentimiento y la redención. Otro aspecto fascinante de la vida de Matusalén es su legado. Con casi 1000 años de vida, tuvo la oportunidad de impactar muchas generaciones. En una época donde la transmisión oral de historias y enseñanzas era crucial, Matusalén habría sido una fuente inagotable de sabiduría y experiencia. Su vida nos hace preguntarnos sobre el impacto duradero de nuestras propias acciones y cómo podemos influir en los demás.
Imagina las historias que Matusalén podría haber contado, las lecciones de vida que podría haber compartido y los secretos de su relación con Dios que podrían haber sido transmitidos a través de generaciones. En una época de cambios y desafíos, Matusalén habría sido un testimonio viviente de la fidelidad de Dios y de la importancia de mantener la fe a lo largo del tiempo. La vida de Matusalén también nos ofrece lecciones valiosas sobre la fe y la paciencia. En una sociedad donde la impaciencia y la prisa son comunes, la historia de Matusalén nos desafía a reconsiderar el valor de esperar en Dios. Su vida nos recuerda que la paciencia es una virtud que vale la pena cultivar, no solo en nuestra relación con los demás, sino también en nuestra relación con Dios. Además, la historia de Matusalén nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos los desafíos y las incertidumbres de la vida. En tiempos de transición y cambio, podemos encontrar inspiración en la paciencia y la perseverancia de Matusalén. Su vida nos enseña que, aunque los tiempos difíciles son inevitables, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor detrás de cada momento de espera. La paciencia de Dios, como se ve en la vida de Matusalén, es un tema recurrente en la Biblia. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo Dios extiende su paciencia a la humanidad, dando tiempo para el arrepentimiento y la redención. La vida de Matusalén es un ejemplo claro de esta paciencia divina. Dios permitió que Matusalén viviera una vida larga y llena de significado antes de enviar el diluvio, ofreciendo a la humanidad una última oportunidad para cambiar sus caminos. Este tema de la paciencia divina nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de arrepentimiento y redención. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos enfrentando decisiones y desafíos que requieren paciencia y perseverancia. La historia de Matusalén nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a darnos tiempo para arrepentirnos y buscar su guía. La longevidad de Matusalén también tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de la fe. Vivir casi un milenio habría requerido una fe inquebrantable y una profunda confianza en Dios. En una época donde la corrupción y la maldad estaban en aumento, Matusalén habría sido un faro de luz y esperanza para aquellos a su alrededor. Su vida nos desafía a considerar cómo mantenemos nuestra fe a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos cultivar una fe que perdure, incluso en tiempos de prueba y dificultad? La historia de Matusalén nos enseña que una fe fuerte y duradera es posible, y que podemos encontrar inspiración en su ejemplo para fortalecer nuestra propia relación con Dios. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas y bendecirlas con este contenido. Además, comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estas reflexiones. Para entender el contexto en el que vivió Matusalén, debemos retroceder miles de años, hasta un periodo anterior al diluvio mencionado en el libro de Génesis. Este era un tiempo marcado por cambios significativos en la sociedad humana, donde las generaciones se multiplicaban y el mundo antiguo se expandía. En el capítulo 5 de Génesis, Matusalén es mencionado como hijo de Enoc y padre de Lamec, destacándolo como un eslabón crucial en la línea genealógica que culminaría en la narrativa del diluvio. En aquel entonces, la expectativa de vida era drásticamente diferente a la que conocemos hoy en día. Con Matusalén viviendo 969 años, según lo registrado en las Escrituras, surge una pregunta intrigante: ¿cómo era la vida cotidiana en un mundo donde las personas podían vivir siglos? La vida estaba moldeada por una mezcla de desafíos y avances, con el progreso humano y las relaciones sociales desarrollándose a un ritmo que ahora nos parece lento, pero que en aquel entonces era la norma. La longevidad no era solo una curiosidad, que era un elemento definitorio de la experiencia humana, que influía profundamente en las tradiciones, la sabiduría transmitida de generación en generación y las narrativas religiosas que moldeaban la visión del mundo de las antiguas comunidades. Su vida abarcó periodos de cambios geológicos, crecimiento poblacional y, eventualmente, la catástrofe del diluvio. Esta perspectiva amplia nos lleva a considerar cómo las personas de aquel tiempo enfrentaban desafíos como la convivencia, la construcción de comunidades y la búsqueda de significado en un mundo que aún estaba en formación. La fe y la espiritualidad probablemente desempeñaron roles centrales en la vida diaria,
moldeando las prácticas culturales y las creencias sobre lo divino. Al comparar a Matusalén con otros patriarcas bíblicos destacados en términos de longevidad, como Adán, Set, Noé y otros mencionados en la genealogía, surgen percepciones fascinantes. Cada uno de estos personajes vivió en periodos históricos distintos, enfrentando desafíos únicos y desempeñando roles cruciales en la narrativa bíblica. Adán, el primer ser humano según la tradición judeocristiana, vivió 930 años, estableciendo un estándar inicial de longevidad que se reflejó en las generaciones posteriores. Su hijo Set vivió 912 años, seguido por Enós con 905 años. Estos números, aunque extraordinarios a los ojos modernos, eran parte integral de la vida y la historia antigua. Noé, el patriarca conocido por construir el arca y sobrevivir al diluvio, vivió 950 años, un periodo que presenció tanto la corrupción de la humanidad como la intervención divina a través del diluvio cataclísmico. En comparación, Matusalén, con sus 969 años, se destaca no solo por su longevidad excepcional, sino también por el papel simbólico que desempeñó en la preparación para el juicio divino representado por el diluvio. Su larga vida no fue solo una curiosidad histórica, sino un testimonio del plan divino y la continuidad de la historia sagrada. Para explorar el simbolismo de la longevidad en la Biblia y examinar ejemplos de otras figuras bíblicas con vidas prolongadas, es fundamental sumergirse en las narrativas y contextos que han dado forma a estas historias a lo largo de los siglos. La longevidad, como tema bíblico, trasciende la mera extensión de la vida física, lleva consigo significados espirituales, culturales y teológicos que han resonado a través de las generaciones. En el contexto bíblico, la longevidad frecuentemente se asocia con la bendición divina, la obediencia a los mandamientos de Dios y el cumplimiento de propósitos específicos en la historia sagrada. Uno de los ejemplos más destacados es el patriarca Matusalén, mencionado en el libro de Génesis, quien vivió 969 años, la edad más larga registrada en la Biblia. Su vida no es solo un hecho curioso, sino un símbolo de la paciencia de Dios y la prolongada oportunidad para la humanidad de arrepentirse antes del diluvio, un evento cataclísmico de juicio divino. Además de Matusalén, otras figuras bíblicas también son conocidas por sus largas vidas. Por ejemplo, Adán, el primer hombre según la tradición judeocristiana, vivió 930 años, estableciendo un patrón inicial de longevidad que influenció a las generaciones posteriores. Su hijo Set vivió 912 años, y Enós, su nieto, alcanzó la edad de 905 años. Estos números extraordinarios, que pueden parecer increíbles a la luz de la esperanza de vida moderna, eran parte integral de las narrativas antiguas, reflejando la conexión directa entre la vida humana y la esfera divina. La longevidad en la Biblia también puede interpretarse como un símbolo de continuidad y de una relación duradera entre Dios y el hombre. En el caso de Noé, por ejemplo, el patriarca que construyó el arca y sobrevivió al diluvio vivió 950 años, siendo testigo tanto de la depravación de la humanidad como de la intervención divina en el rescate de un remanente fiel. Su larga vida no solo simboliza la preservación de la vida mediante la obediencia divina, sino que también sirve como un recordatorio del compromiso de Dios de proteger a aquellos que le obedecen. La comparación entre estas figuras bíblicas revela profundas percepciones sobre la naturaleza del tiempo, la providencia divina y el propósito humano en la historia sagrada. Cada una de ellas vivió en periodos históricos distintos, enfrentando desafíos únicos y desempeñando roles cruciales en la narrativa de redención y juicio divino. Sus vidas no son simplemente registros históricos, sino lecciones vivientes sobre fe, obediencia y el impacto duradero de las decisiones humanas. Además, la longevidad de figuras bíblicas como Matusalén y Noé también destaca la importancia del legado espiritual y moral que dejamos para las generaciones futuras. Cada uno de estos patriarcas no solo vivió una vida larga, sino que también transmitió enseñanzas y ejemplos que moldearon la comprensión colectiva de la relación entre Dios y el hombre. Sus historias continúan inspirando y desafiando a los creyentes hoy en día, ofreciendo una visión de la fidelidad divina y la respuesta humana al llamado de Dios. En el mundo moderno, la longevidad extrema es un tema de intensa investigación y fascinación,
impulsado por avances científicos y médicos que desafían los límites tradicionales de la expectativa de vida humana. Las teorías científicas sobre la longevidad extrema abarcan una variedad de campos, desde la genética y la biología molecular hasta la medicina regenerativa y la ciencia del envejecimiento. Uno de los conceptos principales es el de la senescencia, el proceso biológico por el cual ocurren cambios degenerativos en el organismo a lo largo del tiempo. Los investigadores buscan comprender cómo retardar o revertir este proceso, potencialmente prolongando significativamente la vida humana. Estudios recientes han identificado genes específicos y procesos celulares que pueden influir en la longevidad, como el papel de los telómeros en la protección de los cromosomas durante la división celular y la regulación del metabolismo celular para minimizar los daños oxidativos. Sin embargo, a pesar de los avances científicos, la búsqueda de la longevidad sigue siendo un desafío complejo. Las teorías modernas a menudo encuentran paralelos intrigantes con las narrativas bíblicas, donde figuras como Matusalén y Noé son registradas como viviendo cientos de años. La comparación entre la ciencia y la narrativa bíblica revela no solo coincidencias, sino también insights sobre cómo diferentes culturas y épocas interpretaron y valoraron la longevidad. En la narrativa bíblica, la longevidad frecuentemente se asocia con la bendición divina y la obediencia a los mandamientos de Dios. Personajes como Matusalén se ven no solo como ejemplos de vida larga, sino también como símbolos de una conexión especial con lo divino. La vida prolongada de estos patriarcas se percibe como una demostración del favor de Dios y de la importancia de vivir en armonía con los principios divinos. Para los estudiosos bíblicos y teólogos, la longevidad de estos personajes también plantea cuestiones sobre el propósito humano, la mortalidad y el plan de Dios para la historia humana. Al analizar las teorías modernas sobre la longevidad extrema, podemos observar cómo los avances científicos desafían y, al mismo tiempo, hacen eco de antiguas tradiciones y creencias sobre la vida y la muerte. La comparación entre la ciencia y la narrativa bíblica no solo enriquece nuestro entendimiento cultural y espiritual, sino que también ofrece un punto de partida para discusiones sobre ética, espiritualidad y el significado de la vida humana en un contexto global moderno. En resumen, explorar las teorías modernas sobre la longevidad extrema y compararlas con la narrativa bíblica nos permite sumergirnos en un diálogo rico y multifacético sobre la naturaleza de la vida, la búsqueda de la inmortalidad y el papel de lo divino en la experiencia humana. Esta investigación no solo amplía nuestros horizontes científicos, sino que también nos invita a reflexionar sobre cuestiones profundas de significado y propósito que trascienden los límites del tiempo y la cultura. A menudo, Matusalén es retratado como el hombre más anciano que jamás haya existido, un símbolo de longevidad extrema que desafía las leyes naturales. Sin embargo, es importante notar que, aunque su longevidad es excepcional, no es única en la narrativa bíblica. Figuras como Adán, Noé y otros patriarcas también vivieron cientos de años, lo que indica un patrón cultural y teológico dentro de las antiguas tradiciones de longevidad. La paciencia de Dios es descrita en muchas tradiciones religiosas como una demostración de su amor incondicional y misericordia infinita. En la Biblia, por ejemplo, encontramos repetidas historias de Dios esperando pacientemente que su pueblo se arrepienta y regrese a Él, incluso frente a rebeliones y desobediencias constantes. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de cómo Dios pospuso juicios inminentes, brindando a las personas la oportunidad de cambiar sus caminos y buscar la reconciliación con Él. Esta paciencia se percibe como una manifestación del carácter divino, donde el tiempo no es un factor limitante para su gracia y perdón. En contraste con la paciencia divina, a menudo somos impacientes en nuestras expectativas hacia Dios. Queremos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, soluciones rápidas a nuestros problemas e intervenciones instantáneas en nuestras vidas. Sin embargo, la paciencia de Dios nos invita a confiar en sus tiempos y propósitos, incluso cuando no comprendemos completamente sus acciones. Esto requiere un cambio de mentalidad y el reconocimiento de que nuestro tiempo no es el mismo que el tiempo de Dios. En el contexto bíblico, hay varias historias que ilustran la paciencia de Dios y las lecciones que podemos aprender de ellas. Un ejemplo clásico es el relato de Jonás y Nínive.
Jonás fue enviado por Dios para advertir a Nínive sobre su inminente juicio debido a su maldad. Sorprendentemente, cuando los ninivitas se arrepintieron genuinamente, Dios mostró misericordia y pospuso el juicio planeado. Esto no solo destacó la paciencia de Dios al dar una segunda oportunidad, sino que también reveló su disposición para perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con corazón sincero. Otro ejemplo es la historia de Abraham y la promesa de un hijo. Abraham y Sara fueron llamados por Dios para ser padres de una gran nación, pero tuvieron que esperar muchos años hasta que la promesa se cumplió. A pesar de su avanzada edad y las circunstancias aparentemente imposibles, Dios cumplió su promesa en el momento adecuado. Esta historia no solo resalta la paciencia de Abraham al esperar la promesa de Dios, sino también la paciencia de Dios al guiarlos y cumplir sus planes en el tiempo divino. En un mundo dominado por la instantaneidad y la prisa, la paciencia de Dios nos desafía a cultivar una espera confiada y una perseverancia constante. Esto se aplica no solo a nuestra relación con Él, sino también a nuestras relaciones interpersonales, trabajo y otras áreas de la vida. La paciencia no es solo una virtud pasiva, sino activa, que implica confianza, persistencia y humildad. Aprender a esperar nos enseña a confiar en el carácter de Dios y en sus propósitos para nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Reflexionar sobre la paciencia de Dios y nuestra respuesta a ella no es solo una cuestión teológica, sino un viaje espiritual y personal de crecimiento y transformación. Al explorar este tema, somos desafiados a reevaluar nuestras expectativas, a desarrollar una fe más profunda y a vivir en armonía con los tiempos y propósitos de Dios. En un mundo dominado por la instantaneidad y la prisa, la paciencia de Dios nos desafía a cultivar una espera confiada y una perseverancia constante. Esto aplica no solo a nuestra relación con Él, sino también a nuestras relaciones interpersonales, trabajo y otras áreas de la vida. La paciencia no es solo una virtud pasiva, sino activa, que implica confianza, persistencia y humildad. Aprender a esperar nos enseña a confiar en el carácter de Dios y en sus propósitos para nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Reflexionar sobre la paciencia de Dios y nuestra respuesta a ella no es solo una cuestión teológica, sino un viaje espiritual y personal de crecimiento y transformación. Al explorar este tema, somos desafiados a reevaluar nuestras expectativas, a desarrollar una fe más profunda y a vivir en armonía con los tiempos y propósitos de Dios. Que podamos aprender de los ejemplos bíblicos de paciencia y aplicar esas lecciones en nuestra vida diaria, buscando siempre honrar a Dios con nuestra confianza y obediencia. Este texto no solo explora la profundidad del tema de la paciencia divina, sino que también sirve como un recurso valioso para aquellos que buscan entender mejor la conexión entre ciencia, fe y el significado espiritual de la paciencia en un contexto moderno. Al compartir estas reflexiones, esperamos inspirar una mayor conciencia y discusión sobre la importancia de la paciencia en la vida cristiana y más allá. La vida moderna a menudo nos impulsa a un ritmo acelerado, donde se valora la instantaneidad y la paciencia parece un lujo escaso. Sin embargo, las Escrituras y muchas tradiciones espirituales nos enseñan que la paciencia no es solo una virtud, sino también una clave para una vida equilibrada y una fe robusta en Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas hoy? Comienza el día agradeciendo a Dios por las bendiciones recibidas. Cultivar un corazón agradecido ayuda a desarrollar una perspectiva positiva y paciente, incluso frente a las adversidades. En momentos de estrés o impaciencia, practica técnicas de respiración profunda y relajación. Esto no solo calma la mente, sino que también fortalece la paciencia al enfrentar situaciones desafiantes. Reserva tiempo diario para meditar en la palabra de Dios y orar. Estos momentos de conexión espiritual ayudan a fortalecer la confianza en Dios y a desarrollar paciencia mientras esperas respuestas y orientación divina. Mantén relaciones saludables con personas que fomenten la paciencia y la fe. Amigos y mentores pueden brindar apoyo y aliento en momentos de espera y adversidad. Ser paciente en el trabajo puede abrir puertas a soluciones creativas, mejorar las relaciones con colegas y clientes, y permitir un crecimiento profesional sostenible. La paciencia fortalece los lazos interpersonales, facilitando la comprensión mutua,
el perdón y la construcción de relaciones duraderas y saludables. Esperar el tiempo de Dios para alcanzar metas personales o superar desafíos fortalece la resiliencia y fomenta un crecimiento personal significativo. La paciencia reduce el estrés, fomenta la paz interior y mejora la salud mental, permitiendo enfrentar las dificultades con calma y claridad de pensamiento. La paciencia de Dios, tal como se describe en las Escrituras y en las tradiciones religiosas, es fundamental para comprender su naturaleza y su relación con nosotros. No solo muestra su amor incondicional y su misericordia, sino que también revela su sabiduría al actuar en el momento adecuado, según sus propósitos eternos. Al reflexionar sobre la paciencia divina, surgen preguntas cruciales que nos desafían a considerar profundamente. ¿Cómo se manifiesta la paciencia divina en tu vida? ¿En qué áreas encuentras dificultades para ser paciente y confiar en los tiempos de Dios? ¿Cuáles son los beneficios de cultivar la paciencia en tu jornada espiritual y personal? ¿Qué ejemplos bíblicos de paciencia encuentras más inspiradores y por qué? Matusalén, el hombre más longevo mencionado en la Biblia, vivió en una época de gran corrupción y decadencia moral que culminó en el diluvio. A pesar del entorno adverso, permaneció fiel a Dios durante casi un milenio, mostrando que la paciencia está estrechamente vinculada a la fe y a la confianza en el plan divino. Al igual que Matusalén esperó pacientemente el cumplimiento de las promesas divinas, somos desafiados a confiar en que Dios actuará en nuestras vidas en el momento adecuado. Esto requiere una actitud de espera confiada, incluso cuando no entendemos completamente los caminos de Dios. La vida de Matusalén no fue solo larga, sino que también dejó un legado significativo. Su historia nos recuerda que nuestro viaje en la tierra puede influir en las generaciones futuras si elegimos vivir con paciencia y propósito. Al finalizar nuestra reflexión sobre la paciencia divina y las lecciones de Matusalén, es crucial considerar cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria. Aquí hay algunas sugerencias prácticas. Desarrollar una vida de oración constante, buscando la guía y la presencia de Dios en todas las situaciones. Cultivar relaciones basadas en la paciencia, fomentando la comprensión mutua y el perdón. Perseverar en tiempos de adversidad, confiando en que Dios tiene un propósito en cada desafío que enfrentamos. Buscar un crecimiento espiritual continuo a través del estudio de las Escrituras y la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesucristo. Estas prácticas no solo nos ayudan a honrar la memoria de Matusalén, sino que también fortalecen nuestra fe y nos capacitan para enfrentar los desafíos diarios con una perspectiva centrada en Dios y en su plan para nuestras vidas. Reflejando sobre la vida de Matusalén, ¿cómo podemos integrar más paciencia y propósito en nuestras acciones diarias? ¿Qué áreas de nuestras vidas podrían beneficiarse más de una renovada confianza en los tiempos de Dios?